Bienvenidos de nuevo a Análisis de Partituras. En esta ocasión os presento un vídeo distinto, casi un análisis formal y estilístico en sí mismo. Es decir, vamos a analizar por primera vez el continente y no el contenido. Así que esto te interesa, ya que es fundamental para entender qué está pasando en una invención. Por tanto, empezamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la palabra invención en música? La palabra invención viene del latín invenire, que significa inventar, encontrar o descubrir. Y esa es precisamente la idea que Johann Sebastian Bach quiso transmitir con sus 15 invenciones para teclado, compuestas entre 1720 y 1723. Estas piezas son, al mismo tiempo, un tratado de composición, es decir, un manual práctico para aprender a escribir música, y una escuela pianística, porque también enseñan al intérprete a tocar con independencia de las manos, con expresividad y claridad. Podemos definir la invención como una forma episódica. Esto significa que se organiza en dos tipos de secciones que se van alternando. La exposición del tema, que es la presentación de la idea principal de la que surge toda la obra, y los episodios o divertimentos, que viene a ser lo mismo, que son secciones intermedias en las que ese tema se transforma, se fragmenta, sufre procesos, etc., y se lleva a diferentes tonalidades. Los episodios cumplen una doble función: dar variedad para que la música no resulte repetitiva y, al mismo tiempo, modular, es decir, cambiar de una tonalidad a otra de forma suave o natural. El tema, o motivo, o sujeto, en el fondo es lo mismo, es la melodía principal de la obra. Al inicio suele ser presentada en una sola voz, sin acompañamiento, para que el oyente lo reconozca bien. Digo que suele ser presentado en una sola voz, eso pasa siempre, pero sin acompañamiento. Hay algunas invenciones en las que aparece algún tipo de acompañamiento, aunque sea un salto de octava. Bueno, decía, comienza con la exposición del tema, sujeto o motivo, ¿no? Y cuando aparece en otra altura, entonces junto a esta repetición, reexposición de esa idea temática, aparece un contramotivo, un contrasujeto, contratema, como lo quieras llamar, porque al final viene a ser lo mismo, que es una idea secundaria que lo complementa rítmica, armónica y melódicamente. Esta idea temática se puede dividir en fragmentos más breves, con un ritmo y unos intervalos muy característicos, a los cuales llamamos células. Tanto estos motivos como las células son los ladrillos con los que Bach construye toda la obra. La magia está en cómo los transforma. Puede invertirlos, subir y bajar en lo que subía. Es decir, si en un fragmento hace do, re, mi, fa, en el siguiente hacer do, si, la, sol, o incluso empezar en el fa, fa, re, fa, mi, re, do. Retrogradarlos, es decir, tocarlos al revés, de atrás hacia adelante, aumentar o disminuir sus valores rítmicos, es decir, hacerlos más largos o más cortos, o combinarlos de varias maneras. Además, recurre al tratamiento imitativo, que es cuando una voz repite lo que otra acaba de tocar, a la secuencia, que es repetir una idea en distintos niveles, es decir, pues si hace do, re, mi, fa, hacer después re, mi, fa, sol, y después mi, fa, sol, la. Entonces eso se llama la secuencia. Y al intercambio de voces, que es cuando los motivos o células van pasando de una voz a otra. En cuanto a la estructura formal de una invención, Forner propone este esquema para las de tipo imitativo: exposición del tema, episodio 1, exposición del tema en la tonalidad del quinto grado, es decir, en la dominante, episodio 2, exposición del tema en la tonalidad del sexto grado, que es el relativo mayor o menor,
Episodio 3, exposición del tema en la tonalidad del cuarto grado, la subdominante. Episodio 4 y recapitulación en el tono principal. Y de manera opcional, una coda final que actúa como cierre, lo que es una coda. Las invenciones también reúnen una serie de características estilísticas propias del barroco. Imitación e independencia de las voces. Forner describe 3 tipos de movimiento entre ellas. Movimiento simultáneo, ambas voces hacen lo mismo al mismo tiempo. Movimiento contrastante, una voz tiene figuras rápidas como semicorcheas y la otra más largas. Movimiento complementario, las voces se reparten en material como si fuera una carrera de relevos. Uso de poco material musical, con apenas un tema y algunos motivos, Bach construye toda la obra. Funciones armónicas claras, incluso con solo 2 voces, esto es gracias al uso de intervalos esenciales como la tercera y la sexta, que generan la sensación de armonía. Modulación a tonalidades vecinas. La música empieza en un tono y pronto modula, es decir, cambia la tonalidad a la dominante o al relativo. Después las modulaciones se vuelven más variadas, aumentando la tensión y el interés. Equilibrio formal. Se alternan zonas de mayor tensión con zonas de reposo, manteniendo la música en balance, en equilibrio. Unidad, es decir, todos los episodios están relacionados mediante el trocado, que es una técnica que consiste en intercambiar las ideas musicales entre secciones. Estilo armónico barroco, que esto incluye armonía funcional, es decir, basada en relaciones claras entre los acordes. Uso de la segunda inversión en los tiempos débiles, abundancia de intervalos de tercera y sexta propios del contrapunto invertible, notas de adorno como bordaduras, notas de paso, interpolaciones, notas cambiadas, retardos, en fin, cosas que embellecen y enriquecen la melodía. En definitiva, las invenciones de Bach no son simples ejercicios técnicos, son auténticas obras maestras donde se combina lo racional y lo expresivo. Representan un equilibrio entre lo melódico y lo armónico, entre la tradición contrapuntística antigua y las nuevas ideas de la Ilustración. Por eso se estudian antes de la fuga, porque preparan al músico en el arte del contrapunto, en la independencia de voces y en el desarrollo motívico. Son el puente perfecto entre el aprendizaje y la gran creación musical barroca. Y antes de despedirme, os voy a leer un fragmento de la página 52 del libro de Contrapunto Creativo de Forner, en el que dice lo siguiente. Lo que no consiguió la teoría compositiva del siglo XVIII, Bach lo demostró sobradamente en su obra. La síntesis de lo antiguo y lo nuevo y la completa disolución de la importante tradición polifónica en un sistema compositivo basado en la tríada. Buscando la potenciación de la afectividad, Bach llega a la individualización de la voz dentro del acontecer armónico contrapuntístico. El hecho de que se sirva para ello de saltos interválicos expresivos y recursos cromáticos subraya el núcleo racional de su creatividad. Un rasgo significativo que contribuye a fomentar decisivamente, mediante el empleo abundante de una temática de danza, la nueva concepción musical sostenida por la corriente espiritual de la Ilustración. En la siguiente página, en la página 53, tenemos un segundo párrafo que dice: por segunda vez en la historia del desarrollo de la música europea se había producido el equilibrio entre la horizontalidad y la verticalidad, obviamente de forma distinta que en Palestrina y bajo la premisa de la funcionalidad armónica. Bach había encontrado su propio camino en la individualización de la voz, pero manteniendo la vinculación contrapuntística. Y con este texto que os he leído, yo me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte, deja un like, si tienes alguna pregunta ponla en los comentarios y compártelo con quien creas que le puede ser interesante.